días, mi nombre es García Morales César Miguel, alumno de la Universidad Autónoma Chapingo, Unidad Regional Universitaria de Zonas Áridas. El motivo de este video es por parte de la materia del seminario de investigación, en el cual se estará hablando sobre las características y métodos de investigación cuantitativa. A continuación tenemos lo que es la tabla de contenido, el cual está estructurado de la siguiente forma: preguntas guía, introducción, características del método cuantitativo, las fases de la investigación cuantitativa, la cual está dividida en 10, ejemplos de la investigación cuantitativa, conclusión y referencias. En la siguiente diapositiva tenemos lo que son las preguntas guía, las cuales son las siguientes. ¿Qué características definen el enfoque cuantitativo en la investigación científica? ¿Qué elementos debe considerar al delimitar el problema de investigación? ¿Qué criterios se deben seguir para definir hipótesis y variables en una investigación cuantitativa? ¿Y qué técnicas se emplean para la recolección y análisis de datos en investigaciones cuantitativas? Como introducción, tenemos que la aplicación del enfoque cuantitativo en investigación permite recoger, procesar y analizar datos cuantitativos o numéricos sobre variables previamente determinadas. Esto ya lo hacen darle una connotación que va más allá de un mero listado de datos organizados como resultado, pues estos datos que se muestran en el informe final están en total consonancia con las variables que se declararon desde el principio, y los resultados obtenidos van a brindar una relación específica a las que están sujetos. Las características del método cuantitativo son las siguientes. Esta investigación está basada en el positivismo lógico, que pretende encontrar leyes que expliquen la realidad, dirigido a datos medibles y confiables, que suelen tener una explicación, que busca la relación entre fenómenos y son enfocadas especialmente en su resultado. Estos también relacionan muchos casos y estos casos son analizados mediante un análisis estadístico y o datos numéricos. Según el autor Jiménez, la fase de la investigación cuantitativa se dividen en 10. Número 1, la cual es la idea. Fase 2, planteamiento del problema. 3, revisión de literatura y desarrollo del marco teórico. 4, visualización del alcance del estudio. 5, definición de la hipótesis y variables. 6, el desarrollo del diseño de investigación. La 7, la cual es la definición y selección de la muestra. 8, la recolección de los datos. 9, su análisis de los mismos. Y la 10 es la elaboración del reporte de resultados, en cómo vas a analizar estos datos. En la fase 1, el investigador ordena sus inquietudes, intereses y motivaciones. Luego las sistematiza para constituirse en los que se denominan el punto de partida. El primer paso de una investigación es definir el problema, y el segundo paso es construir una pregunta a partir del problema. El problema de investigación es aquello que ya sabemos que ocurre, y la pregunta de investigación es aquello que queremos averiguar o saber. El problema de investigación y la pregunta interactúan durante toda esta fase inicial, hasta que logramos definir, delimitar y seguidamente logramos formular la pregunta de investigación, que esto se denomina en este pequeño esquema. El problema de investigación, lo que sabemos; la pregunta de investigación, lo que queremos saber. ¿Cuál es el planteamiento del problema? El investigador, ya teniendo el punto de partida para dar inicio a su investigación, requiere delimitar el estudio a abordar, dejando establecida de manera clara y precisa qué es lo que desea estudiar. Hacer una descripción del fenómeno a estudiar, definir el ámbito espacial en el cual se produce este fenómeno, definir el ámbito temporal en el cual está ubicado el fenómeno que se estudia, y señalar o describir en forma concreta los objetos involucrados en el fenómeno, con el objeto de la investigación, entendido como sujetos como los individuos, las clases, instituciones, familias, etcétera, lo que se desea evaluar. La fase 3, la cual es la revisión de literatura y el desarrollo del marco teórico, el investigador hace una revisión bibliográfica de todo aquel material que sirva para enriquecer su estudio, teorías, paradigmas, que les sirva para argumentar lo que pretende investigar. Plantea la base de la fundamentación conceptual y la formulación del marco teórico. Las fuentes primarias
como libros, revistas, monografías, tesis, páginas web y las fuentes secundarias que son resúmenes de base de datos confiables y especializadas. Y una tercera fuente de investigación, la cual nos ayuda a discriminar a la base de datos ya obtenida del anterior para descartar información de la investigación que no te funcione. La revisión de literatura sigue una secuencia ordenada, metodológica. También es la base del marco teórico para realizar una investigación científica, así como garantizar que el trabajo pueda tener un alto impacto en la ciencia que se quiera crear o demostrar. Fase 4. La visualización del alcance de estudios. En este momento el investigador debe identificar con mucha precisión hasta dónde será dicho alcance y a qué resultados pretende obtener antes del inicio de la investigación. Esto va a delimitar el nivel de profundidad y extensión del análisis y pues obviamente permite establecer los límites claros para evitar desviaciones metodológicas, la cual es definición de la hipótesis y definición de las variables. El investigador, a partir de la elaboración de la hipótesis, podrá anticipar, planteará un acercamiento al intentar explicar el fenómeno con el estudio con posibles respuestas. Los términos que se emplean deben ser claros y concretos para poder definirlos de manera operacional, a fin de que cualquier investigador que quiera replicar la investigación pueda hacerlo. Una hipótesis sin referencia empírica constituye un juicio de valor, y en este caso, si una hipótesis que no pueda ser sometida a verificación empírica desde el punto de vista científico no tendrá validez. La hipótesis establece una relación entre una causa, la cual es la variable independiente, y un efecto, variable dependiente, que el investigador busca comprobar mediante sus datos empíricos. Su formulación guía el estudio y permite anticipar posibles soluciones al problema investigado. Fase 6. El desarrollo del diseño de investigación. En esta fase el investigador seleccionará los métodos y estrategias que respondan a sus preguntas que orienten su estudio de investigación. En la investigación cuantitativa, el desarrollo del diseño de investigación implica seleccionar métodos y estrategias que permitan responder de forma precisa y objetiva a las preguntas planteadas. En esta fase, el investigador define el tipo de estudio, descriptivo, correlacional, experimental, etc. El enfoque estadístico, las técnicas de correlación de datos, como encuestas o pruebas estandarizadas, y los procedimientos para analizar estos datos. Todo esto se organiza de manera sistemática para garantizar que los resultados obtenidos sean válidos, confiables y generalizables, permitiendo comprobar o refutar la hipótesis formulada. 7. La cual es definición y selección de la muestra. El investigador en esta fase definirá la muestra, es decir, el grupo o subgrupo representativo de la población, bien sea probabilística o no probabilística. Para realizar un proyecto de investigación debemos obtener datos de la población objetivo, que se define como el conjunto de elementos del cual se quiere conocer un cierto aspecto. En algunos estudios, cada elemento de la población puede ser medido realmente, lo cual es posible que solamente si la población no es muy numerosa y si todos los elementos son accesibles. Pero lo vital es que el estudio completo de la población sea invalible, ya que el trabajo empírico necesario es costoso e implica mucho tiempo y recursos. Recolección de los datos. En esta fase harán uso de diversas herramientas, tales como técnicas e instrumentos de recolección de información. Aplicará los previamente ya establecidos en la metodología. Una investigación es científicamente válida al estar sustentada de información verificable, que responda a lo que pretende demostrar con la hipótesis formulada. Para ello, es imprescindible realizar un proceso de recolección de datos en forma planificada y teniendo claros los objetivos sobre el nivel y profundidad de la información a recolectar. Cada uno de los individuos de la población puede describirse según uno o varios caracteres. Así, es el caso de los alumnos de un centro que podríamos estudiar los caracteres como el sexo, la edad, cursos, asignaturas pendientes, etc. Esta tabla podemos observar que es la planeación de la recolección de información primaria. El enfoque de investigación sería la tercera columna, la cual es experimento. Métodos de contacto es personal, porque la persona realizaría el experimento. El plan de muestreo es el que tú hayas propuesto en tu metodología, tu método de muestreo. Y instrumentos de investigación, en cual en este caso serán los instrumentos que tú ocupes para medir las variables. El cual es análisis de datos. Una vez ya finalizada con la fase anterior, la recolección de la información,
El investigador realizará un análisis y un procedimiento de forma organizada y coherente a fin de describir y sacar sus relaciones. En este caso puedes ocupar problemas como el cual es el SAS. Dentro de la investigación cuantitativa se pueden observar los diseños experimentales, donde se aplican experimentos puros, entendido por tales los que reúnen tres requerimientos fundamentales. 1. La manipulación de una o más variables independientes. 2. Medir el efecto de las variables independientes sobre una variable dependiente. Y 3. La validación interna de la situación experimental. La encuesta social, que es la investigación cuantitativa de mayor uso en el ámbito de las ciencias sociales y consiste en aplicar una serie de técnicas específicas con el objetivo de recoger, procesar y analizar características que se dan en personas de un grupo determinado. Los estudios cuantitativos con los datos secundarios, los cuales, a diferencia de los datos anteriores, abordan análisis con utilización de datos ya existentes, los cuales estos pueden ser los que nos proporcionan las páginas gubernamentales. La fase 10, la cual es la última, es la elaboración del reporte de resultados. En esta última fase, se recomienda que el investigador establezca de qué forma va a representar los resultados y de qué tipo de reporte. La actividad del investigador se pone de manifiesto en esta fase, ya que puede presentar diversos elementos gráficos que representen los resultados, además de aplicar las normas de presentación de trabajos, bien sean normas APA, AS Styles y Chicago Styles, entre otras. Tenemos el ejemplo de una investigación cuantitativa, la cual fue obtenida de la Revista Mexicana de Ciencias Forestales, la cual es impresa o distribuida por el INIFAP. Este estudio es sobre la población y distribución del borrego cimarrón en el estado de Sonora. Las fases que vimos anteriormente ya están implementadas en el trabajo. Fase 1, la cual es la idea del trabajo, es conocer el estado poblacional del borrego cimarrón en Sonora. La fase 2, el planteamiento del problema. ¿Cuál es este problema? Que el borrego está disminuyendo por la caza y la pérdida de su hábitat. En la fase 3, la revisión de literatura, se citó o se revisó literatura sobre los censos hechos anteriormente o metodologías validadas por la Semarnat y universidades que hayan realizado estos estudios. 4. El alcance del estudio es para comparar la densidad poblacional que es entre el norte y sur del estado de Sonora y determinar por región su aprovechamiento sustentable. La fase 5, la cual es la hipótesis, es que determinar que existe una diferencia significativa entre números de borregos por avistamiento por hora. Esta va a la variable dependiente, la cual es borregos por hora, y la independiente es la zona geográfica en la que esto se encuentra. La fase 6, el diseño de investigación, es un estudio cuantitativo, observacional y cooperativo, que se aplicó en la prueba TED-Students para analizar la diferencia entre zonas. De todo el estado de Sonora se eligió la muestra, la cual fue la fase 7, que se eligieron 13 sierras de 6 municipios representativos del estado, divididos entre dos zonas, norte y sur. De ahí siguió la 8, la cual fue la recolección de los datos, que se realizaron vuelos en helicópteros para observar con expertos y registrar el número de borregos por avistamiento por hora. La fase 9 fue el análisis de datos, y se utilizó el software de SAS para aplicar una prueba de TED-Students, la cual la zona sur mostró una densidad de 12.78 borregos por hora versus la norte, que fue de 7.04 de borregos por hora. Como conclusiones, ¿cuál es la fase 10? Se recomienda aprovechar 13 borregos en el norte y 7 en el sur. El estudio respalda decisiones de manejo sustentable y conservación del mismo. Tenemos que el enfoque cuantitativo permite estructurar la investigación desde la idea inicial hasta el análisis de datos, garantizando un rigor y objetividad. Cada fase contribuye a obtener resultados verificables y útiles. En este proceso metodológico se asegura que los datos recolectados estén alineados con las variables planteadas y que el informe final refleje una realidad concreta sustentada en evidencia empírica. La representación de los resultados, además de ser clara, visual y ajustada a normas académicas, fortaleciendo el impacto del estudio. Están las referencias.